Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Los nahuales no son como los cuentan en las historias. No son simples leyendas que las abuelas narran para asustar a los niños. Son hombres que decidieron dejar atrás todo rastro de humanidad para convertirse en algo más. Algo que caza en la oscuridad. Cuando un nahual está cerca, los perros aúllan sin parar. Aúllan hasta que sus gargantas se desgarran. El aire se llena de un olor dulce y podrido, como carne que se quedó demasiado tiempo bajo el sol. Las noches se vuelven más oscuras, más pesadas. Y entonces sabes que algo malo va a pasar. Yo me llamo Mateo. Soy arriero de oficio. He recorrido estos caminos desde que era joven. He visto cosas que ningún hombre debería ver. Cosas que me han quitado el sueño durante años. Y todo comenzó en aquella arboleda de encinos, en un lugar donde el viento siempre sopla frío, incluso en los días más calurosos del verano. Pero antes de contarles lo que vi, debo hablarles de Andrés Gabriel, porque sin conocer su historia no entenderán el horror que cayó sobre estos pueblos. Andrés Gabriel era un hombre conocido en todo el estado de Hidalgo, curandero de nacimiento, vidente por don divino, o al menos eso creíamos todos. Después de la revolución, cuando tantos hombres regresaron rotos de la guerra, cuando tantas familias quedaron destrozadas, Andrés fue una luz de esperanza. Llegaban a su casa desde pueblos lejanos, mujeres con niños enfermos en brazos, hombres con heridas que no sanaban, ancianos consumidos por males que los doctores no podían explicar, y Andrés los curaba a todos. Tenía manos suaves y palabras que calmaban el alma. Preparaba remedios con hierbas del monte, rezaba oraciones que hacían temblar el aire, pero su verdadera fuerza no estaba en sus manos ni en sus palabras. Estaba en su corazón, porque Andrés amaba con una intensidad que pocos hombres conocen, y todo ese amor estaba dirigido a una sola persona, Ernestina. Ella era su esposa, su compañera, su razón de existir, una mujer de sonrisa dulce y ojos que brillaban como estrellas. Juntos, habían construido una vida simple pero llena de felicidad. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. Los que los conocían decían que nunca habían visto un amor tan puro. Andrés la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. Y tal vez para él era cierto. Pero como todas las cosas buenas en esta vida, esa felicidad no iba a durar para siempre. Todo comenzó una noche de octubre. El aire estaba fresco y las hojas de los árboles empezaban a caer. Ernestina se quejó de un dolor en el cuerpo, un cansancio que no se iba con el descanso. Andrés, siempre atento, le preparó un té de hierbas. Le sobó los hombros. Le prometió que pronto estaría mejor, pero no mejoró. Al día siguiente, la fiebre llegó. Una fiebre alta que hacía que su piel ardiera al tacto. Andrés probó todos sus remedios: hojas de árnica, raíz de jengibre, baños de agua fría. Rezó todas las oraciones que conocía. Invocó a todos los santos. Nada funcionaba. La fiebre no bajaba. Ernestina empezó a delirar. Hablaba con personas que no estaban ahí. Lloraba por cosas que solo ella podía ver. Su cuerpo se consumía día tras día, como una vela que se derrite lentamente. Andrés no dormía, no comía. Pasaba las noches enteras junto a su cama, sosteniendo su mano. Buscó ayuda de otros curanderos, hasta trajo a un doctor del pueblo grande, pero ninguno pudo hacer nada. Y entonces, una madrugada de noviembre, cuando la luna estaba oculta detrás de nubes negras, Ernestina dejó de respirar. Andrés no gritó, no lloró. Se quedó ahí sentado sosteniendo la mano fría de su esposa con la mirada perdida en la oscuridad. Algo dentro de él se rompió en ese momento, algo que nunca volvería a estar completo. Los vecinos vinieron a ayudar con los preparativos del entierro. Intentaron consolar a Andrés, pero él no respondía. Estaba como vacío por dentro, como si su alma se hubiera ido con Ernestina.
La velaron esa misma noche en la casa. Las mujeres rezaron el rosario. Los hombres permanecieron en silencio, fumando cigarros en la entrada. Andrés se mantuvo alejado de todos, encerrado en su cuarto. Nadie sabía lo que estaba pasando en su mente. Nadie podía imaginar la oscuridad que estaba creciendo dentro de él, porque Andrés Gabriel, el curandero bondadoso, el hombre que había sanado a tantos, estaba a punto de convertirse en algo terrible, algo que haría temblar a todos los pueblos de la región. Esa noche, mientras las mujeres rezaban en la sala y las velas parpadeaban alrededor del cuerpo de Ernestina, Andrés salió de su cuarto. Pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de algo más profundo, algo salvaje. Caminó hasta donde estaba el cuerpo de su esposa y se arrodilló frente a ella. Las mujeres guardaron silencio, pensando que finalmente iba a despedirse, pero lo que hicieron fue escuchar palabras que les helaron la sangre. Andrés comenzó a maldecir. Maldijo a Dios por llevarse a Ernestina. Maldijo a los santos que no respondieron sus rezos. Maldijo al mundo entero por permitir que algo tan injusto sucediera. Su voz era un rugido de dolor y rabia que hacía eco en las paredes. Las mujeres retrocedieron asustadas. Algunos hombres intentaron calmarlo, pero Andrés los apartó con una fuerza que no parecía humana. Salió de la casa como un loco, internándose en la noche. Caminó sin rumbo hasta llegar al monte, a esa arboleda de encinos donde el aire siempre es frío y donde la gente dice que habitan cosas antiguas, cosas que existían mucho antes de que llegaran los españoles, cosas que nunca debieron ser despertadas. Andrés cayó de rodillas en medio de los árboles. Golpeó la tierra con los puños hasta que sangraron. Gritó hasta que su garganta se desgarró, y en medio de su desesperación, invocó a lo que fuera que estuviera escuchando en la oscuridad. «Denme poder», gritó. «Denme la fuerza que los santos me negaron. Nunca más quiero ser débil, nunca más quiero sentir este dolor». Y algo respondió. No fue una voz como las que conocemos. Era algo que se sentía más que se escuchaba. Una presencia antigua y hambrienta que había estado esperando en las sombras durante siglos. Una presencia que se alimentaba del odio y la desesperación de los hombres. La oscuridad comenzó a moverse a su alrededor. Los árboles crujieron aunque no había viento. El olor a podredumbre llenó el aire. Y entonces Andrés vio algo que se materializaba frente a él. Una forma que no puedo describir sin que se me erice la piel. Tenía la apariencia de un hombre, pero retorcida, alargada, como si hubiera sido estirada por manos crueles. Sus ojos brillaban con un fuego verde enfermizo, y cuando habló, su voz era como el sonido de huesos rompiéndose. «Tu dolor es dulce», dijo la criatura. «Tu rabia es deliciosa, te daré lo que pides. Nunca más serás débil, nunca más sentirás el dolor de un hombre común». «¿Qué debo hacer?», preguntó Andrés, y en su voz ya no había humanidad, solo hambre de venganza. «Debes sellar el pacto con sangre, no cualquier sangre. Debe ser la sangre de alguien inocente, alguien que viene en nombre de la luz». Andrés regresó al pueblo justo cuando amanecía. Sus ropas estaban sucias de tierra y sus ojos tenían un brillo extraño. La gente pensó que simplemente había estado llorando en el monte, procesando su dolor. Pero Andrés ya había tomado su decisión. Esa tarde llegó el sacristán de la iglesia, un hombre viejo llamado Tomás, que venía a darle el último sacramento a Ernestina antes del entierro. Tomás era conocido por su bondad. Había dedicado toda su vida a servir a la iglesia y a ayudar a los necesitados. Cuando llegó a la casa de Andrés, encontró la puerta entreabierta. Entró llamando con voz suave, pensando que Andrés estaría destrozado por el dolor. Y tenía razón, pero no del modo que imaginaba. Andrés lo estaba esperando en la oscuridad de la sala. Ya no quedaba nada del curandero bondadoso. Sus manos temblaban, no de tristeza, sino de anticipación, de hambre. Lo que pasó después nadie lo sabe con certeza. Solo se escuchó un grito que se cortó de golpe, un sonido húmedo, y luego silencio. Cuando encontraron a Tomás al día siguiente, ya era demasiado tarde. Estaba tendido en el piso de la casa de Andrés. Sus ojos abiertos miraban al techo con una expresión de terror absoluto.
y Andrés había desaparecido. Pero esa misma noche, algo nuevo apareció en la arboleda de encinos. Los perros de todos los ranchos cercanos comenzaron a aullar. Un aullido desesperado, lleno de miedo. El ganado se agitaba en los corrales, intentando escapar de algo que solo ellos podían sentir. Y entonces lo vieron por primera vez. Una bestia que caminaba en 4 patas, pero que a veces se erguía como un hombre. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y áspero. Sus ojos brillaban en la oscuridad con ese mismo fuego verde enfermizo. Y sus colmillos eran largos y afilados como cuchillos. El nahual había nacido. Andrés Gabriel, el curandero que todos respetaban, ya no existía. En su lugar quedaba solo una criatura de odio y hambre. Una bestia que había cambiado su humanidad por poder. Y ese poder tenía un precio. Un precio que todos en la región estaban a punto de pagar. Al principio, el nahual cazaba solo animales. Los rancheros empezaron a encontrar a sus borregos destrozados en los campos. No comidos, sino despedazados con una violencia que no tenía sentido. Las vacas aparecían con las gargantas desgarradas, sus ojos todavía abiertos en terror. Los caballos huían de los establos por las noches, prefiriendo enfrentar el frío antes que quedarse encerrados. La gente hablaba en voz baja. Decían que había un animal salvaje en el monte, un lobo tal vez, o un puma que había bajado de las montañas. Pero los viejos del pueblo sabían la verdad, conocían las señales, los perros que aullaban hasta perder la voz, el olor dulce y podrido que llegaba con el viento, las noches que se sentían más oscuras, como si algo estuviera absorbiendo la luz de las estrellas. Es un nahual, susurraban. Ha vuelto a despertar, pero nadie quería creerles. Nadie quería aceptar que algo así pudiera ser real, hasta que la bestia dejó de conformarse con animales. La primera persona desapareció una noche de diciembre, un joven llamado Pablo que volvía tarde de visitar a su novia en el pueblo vecino. Su caballo regresó solo al amanecer, con los ojos desorbitados y espuma en la boca. Salieron a buscarlo de inmediato. Lo encontraron al mediodía, o lo que quedaba de él. Estaba en medio de la arboleda de encinos, en un pequeño claro donde la hierba había sido aplastada por algo pesado. Su ropa estaba hecha jirones, y su cuerpo, mejor no describir lo que le habían hecho, pero lo que más asustó a los hombres que lo encontraron fueron las marcas en la tierra, huellas que comenzaban siendo de una bestia grande, de 4 patas, pero que poco a poco se transformaban, se volvían más pequeñas, más parecidas a las de un hombre, las huellas de un hombre descalzo, que se alejaban caminando hacia lo más profundo del monte. Después de Pablo vinieron más. Una mujer que salió a buscar leña y nunca regresó. Un niño que se alejó demasiado de su casa al atardecer. Un grupo de arrieros que acamparon en el lugar equivocado. Todos desaparecían por las noches. Y cuando los encontraban, siempre era lo mismo. Cuerpos destrozados, rastros de una bestia, y esas huellas que cambiaban de animal a hombre. Los pueblos empezaron a encerrarse al caer el sol. Las familias se apiñaban en sus casas, rezando para que la noche pasara rápido. Los hombres montaban guardias con rifles y antorchas, pero de poco servía. La bestia era más rápida, más fuerte, más lista que cualquier animal normal, y por las noches, cuando el viento soplaba desde el monte, se podían escuchar los gritos. Gritos de terror que se cortaban de golpe, dejando solo el silencio y el aullido de los perros. El nahual cometió un error cuando atacó al hijo de don Braulio. Don Braulio era el ranchero más poderoso de toda la región. Tenía tierras que se extendían por kilómetros, tenía dinero y contactos, y tenía el carácter de un hombre que nunca había dejado que nadie lo pisoteara. Su hijo, un muchacho de apenas 16 años, había salido a revisar las cercas una tarde. No regresó para la cena. Don Braulio organizó una búsqueda inmediata con todos sus trabajadores. Lo encontraron antes del amanecer. Todavía respiraba, pero apenas. Tenía cortes profundos en el pecho y los brazos. Sus ojos estaban vidriosos por el shock. Y cuando pudo hablar, solo repetía una palabra una y otra vez. Andrés, Andrés, Andrés. Don Braulio entendió de inmediato. Todos en el pueblo sabían lo que le había pasado a Andrés Gabriel después de la muerte de Ernestina. Sabían de la desaparición del sacristán,
Sabían que algo oscuro había nacido en aquella arboleda, y don Braulio decidió que eso tenía que terminar. Organizó la cacería más grande que se había visto en años. Convocó a todos los hombres capaces de sostener un rifle. Prometió una recompensa para quien atrapara a la bestia. Trajo perros de caza desde otros estados. Preparó trampas y cebos en toda la arboleda, pero nada funcionaba. Los perros de caza se negaban a entrar al monte. Se echaban en el suelo temblando cuando los intentaban forzar. Las trampas aparecían destrozadas cada mañana, pero nunca atrapaban nada. Los hombres que se adentraban demasiado en la arboleda regresaban pálidos y asustados, jurando que habían visto sombras que se movían entre los árboles. Sombras con ojos verdes brillantes. Pasaron semanas sin resultados. Don Braulio estaba desesperado. Su hijo seguía recuperándose, pero las pesadillas no lo dejaban dormir. Gritaba por las noches, reviviendo el ataque una y otra vez. Fue entonces cuando alguien le habló de Pancho Rojas. Pancho Rojas era un hombre del que se contaban muchas historias. Había sido sargento en la División del Norte durante la Revolución. Había peleado en batallas donde el infierno mismo parecía haber descendido a la tierra. Pero las historias que más interesaban a don Braulio eran otras. Decían que Pancho había lidiado con brujos en el norte, que había enfrentado cosas que ningún hombre normal podía enfrentar y había sobrevivido, que conocía secretos antiguos, maneras de pelear contra lo que no era natural. Don Braulio lo mandó llamar. Pancho llegó 3 días después. Era un hombre de mediana edad con cicatrices que le cruzaban el rostro y las manos. Sus ojos eran duros, pero no crueles. Eran los ojos de alguien que ha visto demasiado y ha decidido seguir adelante de todas formas. «Dicen que tienes un problema con un nahual», dijo Pancho mientras fumaba un cigarro en el porche de la casa de don Braulio. «Así es, ¿puedes ayudarme?» Pancho miró hacia el monte, hacia esa arboleda de encinos donde la oscuridad parecía más espesa que en cualquier otro lugar. «Puedo intentarlo», respondió, «pero necesito que entiendas algo. Los nahuales no son animales comunes. No puedes cazarlos como cazarías a un lobo. Son hombres que vendieron su alma por poder, y ese poder los hace peligrosos de maneras que no puedes imaginar». Pancho Rojas pasó varios días estudiando el terreno. Caminaba por la arboleda durante el día, examinando las huellas, los restos de los ataques, los lugares donde la bestia parecía descansar. No hablaba mucho, solo observaba con esos ojos que habían visto tantas cosas terribles. Una noche, reunió a don Braulio y a sus hombres de confianza. «El nahual es listo», les dijo. «Sabe que lo están cazando y por eso se mantiene alejado, pero tiene una debilidad. Todos los nahuales la tienen». «¿Cuál?», preguntó don Braulio. «El hambre. No pueden resistirse a la sangre joven y fresca. Es lo que los alimenta, lo que mantiene vivo el pacto oscuro que hicieron». Pancho explicó su plan. Necesitaban un cebo, pero no cualquier cebo. Tenía que ser algo que la bestia no pudiera ignorar. Sangre de un animal joven, derramada en el lugar correcto, en el momento correcto. «Esperaremos una noche de lluvia», dijo. «Los nahuales cazan mejor cuando hay tormenta. El ruido del agua oculta sus movimientos y el olor de la tierra mojada confunde a los perros. Pero también los hace confiados, descuidados». Tuvieron que esperar casi 2 semanas. Finalmente llegó la tormenta que Pancho había estado esperando. El cielo se oscureció al mediodía, y para la tarde la lluvia caía con fuerza, golpeando la tierra como 1000 tambores. Pancho y 6 hombres se adentraron en la arboleda. Llevaban rifles, pero también otras cosas. Balas que Pancho había preparado personalmente, mojadas en agua bendita y sal. Cuerdas trenzadas con pelo de caballo blanco, y un cuchillo antiguo que Pancho decía había sido usado para cazar brujos en tiempos de la colonia. Llegaron al claro donde habían encontrado a Pablo, el primer desaparecido. Ahí prepararon la trampa, sacrificaron un becerro joven y dejaron que su sangre empapara la tierra. El olor era fuerte, incluso con la lluvia. Luego se escondieron entre los árboles y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Cerca de la medianoche, los truenos retumbaban tan fuerte que hacían temblar el suelo. Un relámpago iluminó el claro por un instante, y en ese instante,
Lo vieron. La bestia estaba en el borde del claro. Era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Su pelaje negro brillaba con la lluvia. Sus ojos verdes los miraban desde la oscuridad, inteligentes y hambrientos. Pancho levantó su mano, ordenando a los hombres que esperaran. La bestia olfateó el aire. Dio un paso hacia el becerro, luego otro. Cuando estuvo en medio del claro, Pancho gritó. Los hombres abrieron fuego. Las balas golpearon a la criatura. Aulló con un sonido que no era ni de animal ni de hombre, sino de algo horrible atrapado entre ambos mundos. Intentó huir, pero las balas de Pancho dieron en el blanco. Las balas preparadas con agua bendita y sal. La bestia cayó, retorciéndose en el barro. Los hombres salieron de su escondite acercándose con cuidado. Pancho fue el primero en llegar. Rápido las cuerdas, ordenó. La ataron con las cuerdas de caballo blanco, enrollándolas alrededor de sus patas y su cuerpo. La bestia seguía luchando, pero cada vez con menos fuerza. Y entonces comenzó a cambiar. Ante los ojos aterrorizados de los hombres, el pelaje negro empezó a desaparecer. Las garras se encogieron, el hocico se retrajo, y en cuestión de minutos, lo que yacía atado en el barro ya no era una bestia. Era Andrés Gabriel. Estaba desnudo, cubierto de lodo y sangre. Su cuerpo estaba marcado con heridas de las balas, pero seguía vivo. Sus ojos verdes brillaban con odio mientras miraba a Pancho. «Sabía que vendrías», dijo Andrés con una voz que sonaba como si tuviera la garganta llena de vidrios rotos. «Sabía que don Braulio mandaría llamar a alguien como tú». «Se acabó, Andrés», respondió Pancho. «El pacto termina aquí». Andrés comenzó a reír. Una risa horrible que hacía que los hombres retrocedieran. ¿Termina? Tonto. Esto nunca termina. El pacto está sellado con algo más fuerte que la sangre. Está sellado con mi dolor, con mi odio. Y eso nunca muere. Levantó la cabeza mirando a cada uno de los hombres. Los maldeciré a todos. A ustedes, a sus hijos, a sus nietos. Donde quiera que vayan me sentirán cerca. En cada sombra, en cada ruido de la noche. Y cuando mueran, yo estaré esperándolos. Pancho no respondió. Simplemente ordenó a los hombres que prepararan una pira. Juntaron toda la madera seca que pudieron encontrar bajo los encinos. La apilaron alta y la empaparon con aceite. Arrastraron a Andrés todavía atado hasta la cima de la pila de madera. Él seguía maldiciendo, escupiendo palabras en un idioma que ninguno reconocía. Un idioma antiguo que hacía que el aire mismo temblara. Pancho prendió fuego a la pira. Las llamas se elevaron rápido, alimentadas por el aceite y la madera seca. Los gritos de Andrés llenaron la noche, mezclándose con los truenos. Gritos de rabia, de dolor, de odio puro. Los hombres tuvieron que taparse los oídos porque era un sonido que penetraba hasta los huesos. El fuego ardió toda la noche. Incluso con la lluvia las llamas no se apagaban. Era como si algo antinatural las mantuviera vivas. Al amanecer, cuando finalmente se extinguieron, Pancho y los hombres se acercaron a examinar lo que quedaba. Pero no había nada. No había cenizas. No había huesos. Solo los troncos quemados, retorcidos en formas extrañas. Formas que, si los mirabas de cierta manera, parecían casi humanas. Pancho se quedó mirando esos troncos por largo rato. Su rostro estaba serio, preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó don Braulio. «¿No está terminado?». Pancho negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. Los nahuales son difíciles de eliminar completamente. A veces cuando el pacto es muy fuerte no mueren, solo se esconden, esperan». ¿Esperar a qué? A que la gente los olvide, a que bajen la guardia, a que vuelva la oscuridad. Eso fue hace muchos años. Desde entonces los ataques cesaron. Los pueblos volvieron a la normalidad. La gente dejó de hablar del nahual. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda más, algo que los viejos contaban para asustar a los jóvenes. Pero yo, Mateo, nunca lo olvidé, porque yo estaba ahí esa noche. Yo fui uno de los hombres que ayudó a Pancho Rojas. Yo vi a Andrés Gabriel transformarse de bestia a hombre. Yo escuché sus maldiciones. Y hay noches, incluso ahora que soy viejo, en que despierto sudando. Noches en que escucho aullidos en la distancia. Noches en que el viento trae ese olor dulce y podrido. En esas noches miro hacia la ventana.
hacia la arboleda de encinos que todavía está ahí oscura y silenciosa, y me pregunto si Pancho tenía razón. Me pregunto si Andrés realmente se fue, o si solo está esperando, escondido en algún lugar entre los árboles, alimentando su odio, preparándose para volver, porque los nahuales no son como en las historias, no mueren fácilmente, y su hambre nunca termina. A veces, cuando el viento sopla desde el monte, juro que puedo ver 2 puntos de luz verde brillando entre los encinos, mirando, esperando, y entonces cierro las puertas con seguro, rezo una oración, y espero que amanezca pronto, porque en esta tierra todos sabemos la verdad. La oscuridad nunca se va del todo, solo espera su momento para regresar. Mi nombre es Andrés y lo que voy a contarles pasó de verdad en mi familia, allá en el sur de Chiapas donde vivo. Aquí, en estos pueblos del sur de Chiapas, la gente practica mucho la brujería. No es algo de lo que se hable abiertamente, pero todos sabemos que existe. Hay personas que conocen cosas antiguas, cosas que vienen de nuestros ancestros, y hay fuerzas que caminan por la noche, fuerzas que no entendemos pero que respetamos, o deberíamos respetar. Esta historia es sobre mi mamá, sobre algo que le pasó cuando yo era apenas un bebé. Ella es una mujer fuerte, de esas que no se asustan fácil. La he visto enfrentarse a serpientes en el patio, a tormentas terribles, a todo tipo de problemas sin pestañear siquiera. Por eso, cuando me contó esta historia años después, supe que era real, porque vi el miedo en sus ojos, un miedo que nunca antes había visto en ella. Todo empezó una noche cualquiera. Yo tenía apenas unos meses de nacido y dormía en una cuna junto a la cama de mis padres. Mi papá trabajaba muy duro en el campo y esa noche estaba profundamente dormido, agotado por el trabajo del día. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos afuera y el viento suave que movía las hojas de los árboles. Mi mamá se despertó de repente sin saber por qué. No fue por un ruido, no fue porque yo llorara. Fue algo más, una sensación. Esa sensación de que alguien te está mirando, de que hay una presencia en el cuarto contigo. El corazón le empezó a latir más rápido y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Abrió los ojos lentamente, con miedo de lo que podría ver. Al principio todo parecía normal. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por un poco de luz de luna que entraba por la ventana. Pero entonces lo vio. Ahí al pie de la cama había un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto antes. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que había en el cuarto. Y sus ojos brillaban. No reflejaban la luz como los ojos normales de un animal. Brillaban con luz propia, como 2 brasas ardientes en medio de la oscuridad. Mi mamá quedó completamente paralizada. No podía moverse, no podía gritar, no podía ni siquiera respirar bien. El perro la miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse. Solo miraba. Y en esa mirada había algo que no era natural, algo que le heló la sangre. No sabe cuánto tiempo pasó así. Pudieron ser segundos o minutos, pero para ella fue una eternidad. El perro y ella, mirándose uno al otro en medio del silencio de la noche. Mi papá seguía dormido a su lado, completamente ajeno a lo que estaba pasando. Yo también dormía tranquilo en mi cuna, sin idea del peligro que acechaba. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, el perro se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del cuarto. Sus pasos no hacían ningún ruido. Ninguno. Y eso fue lo que más terror le dio a mi mamá. Un animal de ese tamaño debería hacer ruido al caminar. Debería escucharse sus patas contra el piso de cemento. Pero no había nada. Solo silencio. El perro salió del cuarto y desapareció en la oscuridad del pasillo. En cuanto lo perdió de vista, mi mamá recuperó el control de su cuerpo. Se levantó de un salto, con las piernas temblorosas, y corrió a revisar todas las puertas de la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave, tal como la habían dejado antes de dormir. La puerta de atrás también estaba cerrada. Las ventanas estaban cerradas.
Todo estaba exactamente como debía estar. Cómo había entrado ese perro y cómo había salido. Mi mamá no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentada en la cama vigilando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Cada sombra, cada pequeño ruido la hacía brincar. Abrazaba a mi papá, quien finalmente se despertó y le preguntó qué pasaba. Ella le contó todo, pero él pensó que había sido una pesadilla, un sueño muy real. Trató de calmarla, de decirle que todo estaba bien, que seguramente había sido su imaginación, pero mi mamá sabía lo que había visto. Esos ojos brillantes, esa presencia en el cuarto, no habían sido un sueño. Había sido real, tan real como el aire que respiraba. Los días pasaron y mi mamá trató de olvidar lo que había pasado. Se convenció a sí misma de que tal vez sí había sido una pesadilla, que el cansancio de cuidar a un bebé la había hecho ver cosas. La vida continuó normal. Yo crecía sano, mi papá seguía trabajando, y todo parecía estar en orden. Pero entonces empezaron los rasguños. Una noche, justo cuando todos estábamos por dormir, mi mamá escuchó un sonido extraño. Venía del techo, justo encima de donde estaba mi cuna. Era como si algo estuviera arañando la lámina del techo con garras o uñas. Rasguños largos y persistentes, desesperados, como si algo quisiera entrar. Mi mamá se quedó quieta escuchando. Los rasguños continuaron por varios minutos, moviéndose lentamente por el techo, siempre cerca de donde yo dormía. Luego pararon. Silencio otra vez. Mi papá también los escuchó esa vez, pero pensó que eran ratas o algún animal del monte que se había subido al techo. Salió con una linterna a revisar, pero no encontró nada. Ni huellas, ni animales, nada. Pero los rasguños volvieron la noche siguiente. Y la siguiente, y la siguiente. Siempre a la misma hora, siempre sobre mi cuna, siempre con ese sonido desesperado y persistente que le ponía los pelos de punta a mi mamá. Era como si algo estuviera tratando de llegar hasta mí, como si me estuviera buscando. Mi mamá empezó a tener miedo de verdad. No podía dormir. Se quedaba despierta toda la noche, vigilando mi cuna, rezando en voz baja, pidiendo protección. Cada noche era lo mismo. Los rasguños empezaban, duraban un rato, y luego paraban, pero nunca dejaban de venir. Fue entonces cuando mi mamá recordó algo que su abuela le había contado cuando era niña. Una historia sobre los nahuales, sobre personas que podían transformarse en animales, especialmente en perros negros. Su abuela le había dicho que estos seres buscaban niños pequeños, niños que aún no habían sido bautizados, porque sus almas eran puras y vulnerables. Y yo aún no había sido bautizado. Mi mamá sintió que el mundo se le venía encima. Todo empezó a tener sentido. El perro negro con los ojos brillantes, los rasguños en el techo, todo apuntaba hacia mí, hacia su bebé indefenso. Esa misma noche, cuando los rasguños empezaron otra vez, mi mamá me tomó en brazos y me abrazó fuerte. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras rezaba y rezaba, pidiendo que nada malo me pasara. Los rasguños se hicieron más fuertes, más insistentes, como si lo que estuviera ahí arriba supiera que ella había descubierto la verdad. A la mañana siguiente, mi mamá no esperó ni un minuto más. En cuanto amaneció, fue directamente con mi papá y le dijo que teníamos que bautizarme de inmediato. No podían esperar, no podían dejarlo para después. Tenía que ser ya. Mi papá vio la desesperación en sus ojos, el miedo real que tenía, y esta vez no discutió. No dijo que eran imaginaciones ni que estaba exagerando. Algo en la forma en que ella hablaba, en cómo temblaba su voz, le hizo entender que esto era serio. Fueron ese mismo día con el padre del pueblo. Le explicaron la urgencia, y aunque el padre se extrañó un poco, accedió a hacer el bautizo lo antes posible. Conocía bien las historias de la región, las creencias antiguas que todavía vivían en el corazón de la gente. No hizo preguntas. 2 días después, me bautizaron en la iglesia del pueblo. Mi mamá me cuenta que durante toda la ceremonia, ella no dejó de rezar ni un segundo. Sentía un peso enorme en el pecho, como si algo estuviera luchando por impedirlo.
Pero el padre completó el ritual. Me puso el agua bendita en la frente y dijo las palabras sagradas. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa estuvo en silencio. No hubo rasguños en el techo. No hubo sonidos extraños. No hubo nada. Solo la paz tranquila de una noche normal. Los días pasaron y los rasguños nunca volvieron. Mi mamá revisaba el techo cada mañana. Buscaba señales, pero no había nada. Lo que sea que había estado ahí arriba, buscándome, había desaparecido. Mi mamá nunca volvió a ver al perro negro. Nunca volvió a sentir esa presencia aterradora en el cuarto. Pero la experiencia la marcó para siempre. Aún hoy, tantos años después, cuando me cuenta esta historia, veo cómo se le oscurece la mirada, cómo le tiemblan un poco las manos. Ella sabe lo que vio. Ella sabe lo que escuchó. Y sabe que algo andaba tras de mí, algo que no era de este mundo, algo que solo buscaba llevarse a su hijo. Gracias al bautizo, gracias a su fe y a su valentía, estoy aquí hoy para contar esta historia. Pero siempre me pregunto qué hubiera pasado si ella no hubiera recordado las palabras de su abuela. ¿Qué hubiera pasado si hubieran esperado más tiempo para bautizarme? Aquí en el sur de Chiapas estas cosas pasan. La gente no las cuenta mucho porque tienen miedo, porque saben que hay fuerzas que es mejor no despertar, cosas que es mejor dejar en paz. Pero están ahí, caminando entre nosotros, esperando su oportunidad. Mi mamá me enseñó a respetar esas fuerzas, a no burlarme de las creencias antiguas, a protegerme siempre con fe. Y yo le hago caso, porque vi el terror en sus ojos cuando me contó esta historia, y sé que ese terror fue real. El perro negro nunca regresó, pero su recuerdo sigue vivo en nuestra familia. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que acechan en la oscuridad, esperando, y que a veces, solo la fe puede salvarnos de ellas.